El primer ministro y todo el gabinete ruso le presentaron su renuncia al presidente Vladimir Putin. Hay información en el sentido de que el presidente ruso pretende extender su poder. Quédate a conocer todos los pormenores de este hecho que ha impactado a la nación rusa, pero también a la comunidad internacional. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des a la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Esta es la noticia que ha impactado no solo a la nación rusa, sino a la comunidad internacional. El primer ministro y todo el gabinete ruso presentaron su renuncia. Dmitry Medvedev remitió la documentación al presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien le agradeció por su servicio. De acuerdo a lo que se ha informado, el primer ministro de Rusia presentó su renuncia al presidente Vladimir Putin. A su salida también se unió todo el gabinete ruso. Se da a conocer que Putin agradeció al exfuncionario por su servicio, pero señaló que el gabinete del primer ministro no cumplió con todos los objetivos establecidos. Putin planea nombrar a Medvedev como diputado del Consejo de Seguridad Presidencial. Medvedev, un asociado cercano de Putin desde hace mucho tiempo, se ha desempeñado como primer ministro de Rusia desde 2012. Putin le pidió al miembro del gabinete de Medvedev que siguiera trabajando hasta que se forme un nuevo gabinete. Ahora Medvedev, que junto con el resto del gabinete seguirá en funciones hasta la designación del nuevo equipo, asumirá la jefatura adjunta del Consejo de Seguridad de Rusia. El ex primer ministro adelantó que después de que se adopten esas enmiendas habrá cambios significativos, no solo en una variedad de artículos constitucionales, sino también en el equilibrio de poder, es decir, ejecutivo, legislativo y judicial. Pidió brindar al presidente la oportunidad de tomar todas las decisiones necesarias en estas condiciones. Creo que es correcto que el gobierno de la Federación de Rusia intervenga de conformidad con el artículo 117 de la Constitución de Rusia. Putin propuso confiar en la Duma del Estado, la Cámara Baja Parlamentaria, la designación del primer ministro, viceprimer ministro y ministros federales, lo que podría dejar entrever sus intenciones de mantener su influencia política cuando termine su actual mandato. La renuncia de Medvedev siguió al discurso anual de Putin sobre el estado de la nación. Durante su mensaje, el líder ruso propuso enmendar la constitución para aumentar los poderes de los primeros ministros y miembros del gabinete. El movimiento propuesto se ve como parte de los esfuerzos de Putin para forjar una nueva posición de poder para sí mismo, con el fin de mantenerse al frente después de que termine su mandato actual como presidente en 2024. Y poco a poco se fue conociendo los motivos de la renuncia de todo el gabinete ruso. Putin propuso reformas para extender su poder en Rusia. El mandatario ruso solicitó que entre las modificaciones a la Carta Magna presente su renuncia en 4 años, pero le da la oportunidad de ocupar otro cargo público inmediatamente. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, pidió cambios constitucionales radicales, esto en el contexto de la renuncia de su primer ministro, alimentando las especulaciones de que el líder ruso se está moviendo para extender su control sobre el poder. La Constitución ahora obliga a Putin a renunciar en 2024, pero podría asumir otro cargo para garantizar su influencia continua. Putin dio pocos detalles al respecto, esto tras la agitación surgida por la salida de Medvedev, uno de sus lugartenientes más leales, quien estuvo casi 8 años en el cargo. Medvedev se convirtió en primer ministro en 2012 después de renunciar como presidente para dar paso al regreso de Putin al Kremlin. Asumirá una nueva posición como vicepresidente del Consejo de Seguridad, reportando directamente al mandatario ruso. La renuncia conmocionó incluso a algunos altos funcionarios. Se produjo después de que Putin describiera una serie de cambios constitucionales propuestos en su discurso sobre el estado de la nación más temprano, con el objetivo de fortalecer los roles del Parlamento y otros organismos gubernamentales. Se habla de cambios fundamentales, es decir, que las reformas establecidas por Putin significarán estos cambios fundamentales en la Constitución y el equilibrio de poder. Así lo dio a conocer el propio Medvedev,
quien destacó: en estas circunstancias creo que sería correcto que el gobierno renunciara. Putin, de 67 años, indicó que el gobierno no ha cumplido todas sus tareas, aunque expresó su satisfacción por lo que se logró. No todo fue exitoso, por supuesto, pero nunca lo es totalmente. Se trata de la transición del poder, consideró Alexei Makarkin, subdirector del Centro de Tecnologías Políticas con sede en Moscú. El nuevo primer ministro abrirá los bolsos y podría volverse muy popular, convirtiéndolo en un candidato potencial para suceder a Putin como presidente. Medvedev, de 54 años, sirvió 4 años como presidente desde 2008, cuando Putin abandonó el Kremlin para cumplir con los límites constitucionales del mandato. Visto inicialmente como un abanderado de las reformas liberales, entregó la presidencia a Putin al final de su primer mandato, después de que se revelara en el 2011 que el cambio de trabajo había sido acordado años antes. Ha estado entre los aliados políticos más cercanos de Putin desde que trabajaron juntos en el ayuntamiento de San Petersburgo a principios de la década de 1990, después del colapso de la Unión Soviética, pero ha sido culpado por un desempeño económico mediocre y niveles de vida estancados durante los últimos 5 años. El presidente dio luz verde a la renuncia de Medvedev principalmente debido a su fracaso para impulsar la economía, mencionó Sergei Markov, un consultor político en Moscú que asesora al Kremlin. Putin necesita un gobierno que impulse el crecimiento económico y Medvedev no fue efectivo. Putin también criticó al gobierno por retrasar el inicio de un programa masivo de gasto en infraestructura el año pasado, por haber hecho un pilar clave de su campaña de reelección en 2018. Los funcionarios culparon a los retrasos por el deslucido desempeño económico del año pasado. En su discurso anual, Putin pidió medidas para permitir que el Parlamento tenga más voz en la aprobación del primer ministro y los funcionarios del gabinete. El Consejo de Estado, ahora un cuerpo mayormente ceremonial, obtendría poderes más claramente definidos escritos en la Constitución. Las reformas estarían sujetas a un voto público antes de ser aprobadas. Estos son cambios muy serios en el sistema político, confirmó Putin. El mandatario ruso no ha comentado sobre sus planes y sus propuestas, no incluyeron ninguna revisión importante que hubiera creado una nueva publicación para él. Pero los cambios podrían reducir los amplios poderes que actualmente tiene el presidente, potencialmente controlando a cualquier sucesor y haciendo que el Parlamento y el Consejo de Estado sean más influyentes. Putin está implementando un sistema para limitar los poderes de su sucesor, indicó Tatiana Stanovaya, directora de Repolitik, una consultora política. El líder ruso podría cambiar a un puesto al frente de un Consejo de Estado fortalecido, dotado de nuevos poderes significativos, insistió. Putin puede usarlo para controlar todas las diferentes ramas del gobierno sin tener que lidiar con los asuntos del día a día. Por el momento, el gobierno permanecerá en su lugar mientras Putin decide los reemplazos. El nuevo primer ministro deberá ser confirmado por el Parlamento, donde el partido gobernante tiene una mayoría dominante. No se trata de una reforma vigorizante, se trata principalmente de alterar las reglas para que Putin pueda mantener su posición de liderazgo en el país, en un papel u otro. Es lo que se da a conocer. En tal sentido, es importante conocer cómo funciona el gobierno ruso y qué es lo que está a punto de cambiar. El gobierno del primer ministro presentó su dimisión horas después de que el presidente ruso propusiera cambios radicales en la Constitución para redistribuir los poderes entre el jefe del Estado y el Parlamento. ¿Cómo funciona el gobierno ruso? De acuerdo con la actual Constitución aprobada en 1993, el gobierno ejerce el poder ejecutivo. El órgano elabora el proyecto del presupuesto federal y garantiza su cumplimiento y lleva a cabo la política nacional en el ámbito de las finanzas, la política exterior, la educación, la sanidad, la cultura, la ciencia, etc. El gobierno puede presentar su dimisión al presidente, quien también tiene el poder de disolverlo. Otra forma de disolver el gobierno es que la Duma, la Cámara Baja del Parlamento, apruebe una moción de censura que puede ser vetada por el presidente. El presidente actualmente nombra al primer ministro con el consentimiento de la Duma. Vladimir Putin nombró a Dmitry Medvedev como primer ministro en 2 ocasiones, en 2012 y en 2018 tras ganar las elecciones presidenciales. Nombra a los vicepresidentes de gobierno, son 10 en el actual gabinete,
y a los ministros a sugerencia del primer ministro. El presidente tiene la facultad de destituir tanto al primer ministro como a los ministros del gabinete. ¿Qué es lo que cambia? En una medida que parece destinada a aumentar significativamente el poder del Parlamento, Vladimir Putin pidió cambios en la Constitución que permitan a la Duma no solo acordar, sino aprobar al primer ministro y a los ministros del gabinete en lugar del presidente. El presidente no tendrá derecho a declinar las candidaturas aprobadas por el Parlamento. Tras anunciar la redistribución del poder, Putin subrayó que Rusia debe seguir siendo una república presidencial fuerte. El presidente además subrayó que las enmiendas propuestas a la Constitución podrían ser aprobadas por el Parlamento, pero aún así consideró necesario realizar una votación común. Los legisladores ya han comenzado a redactar la legislación para poner en práctica las propuestas de Putin. Y en este escenario, Putin propone al jefe del Servicio Federal de Impuestos, Mikhail Mushustin, para encabezar el gobierno ruso. Es lo más reciente que se da a conocer. Vladimir Putin propuso a la Duma, a la Cámara Baja rusa, considerar la candidatura actual del jefe del Servicio Federal de Impuestos para el puesto del primer ministro. Así es como se da a conocer hasta el momento. El servicio de prensa de la Duma de Estado informó que la candidatura se examinará el 16 de enero. Así que es lo que hasta el momento se da a conocer sobre este tema relevante que está pasando en Rusia. Te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones y nos puedas dejar aquí abajo tus comentarios.